Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a otra Cita Médica, el programa de Radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Gracias nuevamente por encontrarnos con nuestros seguidores de Cita Médica. Bueno, el día de hoy hemos invitado a la doctora Sonia Acuña. Ella es médico tratante del Servicio de Oncología, con quien vamos a tratar un tema muy importante. Esta semana hemos dedicado al tratamiento de los diversos tipos de cáncer. Y el día de hoy la doctora Sonia Acuña tratará sobre cáncer gástrico. Así que este programa promete ser muy interesante. A manera de introducción, debo decir que el cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. En general, el cáncer de estómago, o también conocido como cáncer gástrico, comienza en las células que recubren el estómago y producen mucosidad. En esta semana, como había dicho, que estamos tratando sobre temas de cáncer, nuestra programación está dirigida justamente para ello. Hemos invitado el día de hoy a la doctora Sonia Acuña, médico especialista de oncología, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidas, doctora Acuña. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. En esta semana que es fundamental, que a nivel mundial estamos recordando el tratamiento del cáncer, vamos a decir el 4 de febrero se recuerda, mejor dicho, el tratamiento del cáncer a nivel mundial en los distintos tumores que tenemos a nivel de nuestro cuerpo, y uno de ellos es el cáncer gástrico, que en nuestro país es una de las patologías principales. De hecho, es una patología que ocupa en incidencia o de frecuencia el cuarto lugar a nivel de nuestro país, y tanto en mortalidad en tercer lugar en nuestro país. Dicho esto ya, doctora, como usted dice, tiene gran prevalencia el cáncer en nuestra población, y claro, como no, esta semana hemos dedicado al tratamiento justamente de los tipos de cáncer, ¿no? Vamos a tratar este tema con ustedes, los profesionales, con la fama que gozamos como hospital al ser esta casa de salud un centro oncológico, sería que a nivel del país somos un hospital de referencia para el tratamiento de estas enfermedades. ¿Cómo no? La mejor manera de hacerlo con ustedes. Pues bien, doctora Acuña, descríbanos al cáncer gástrico. Bueno, para empezar, sí, en el Hospital Eugenio Espejo estamos en oncología y tratamos los diversos tipos de cáncer a nivel del país. Tenemos un equipo multidisciplinario completo para poder dar el tratamiento específico y el mejor tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Podemos decir que el cáncer gástrico principalmente se forma a nivel de las células que recubren la parte epitelial o la parte superficial de nuestro estómago, y es el crecimiento exagerado que no llega a controlar nuestro mismo cuerpo y se presenta como una tumoración. También puede haber otros tipos de tumores que son menos frecuentes, que se forman a nivel del músculo en sí, del estómago, denominados como GIST, y otros tumores que también son no tan frecuentes como el principal, que es el adenocarcinoma, como es el que se forma a nivel de los ganglios que están en el estómago, y este es el linfoma. Estos son los tres más frecuentes tumores que se encuentran a nivel gástrico. Tenemos distintos síntomas que pueden presentar los pacientes. Si bien en nuestro país, nosotros aquí en oncología hemos tenido pacientes a edades muy tempranas, desde 16 años,
A nivel mundial se describe esta patología con una frecuencia sobre todo a edades de 50 y 60 años y sobre todo a nivel de los países asiáticos, que son los más frecuentes en presentar esta patología del cáncer gástrico. Ahora, si vamos a hablar más o menos de qué síntomas nos llaman mucho la atención o si hay algún síntoma específico que el paciente pueda decir si tengo cáncer gástrico, lastimosamente en la mayoría de tumores no es así, pero sí vamos a tener algunos síntomas que nos pueden llamar la atención o que deberíamos consultar de manera temprana al especialista para poder hacer una detección oportuna. El cáncer gástrico, al contrario del cáncer de próstata y al contrario del cáncer de cervix y el de mama, este no tiene un screening establecido para poder tener un diagnóstico temprano y oportuno, excepto en los países, por ejemplo en Japón, que la frecuencia es muy elevada de los pacientes, entonces tienen un screening con endoscopía. Lastimosamente en nuestro país no lo hay, pero tenemos que estar pendientes de los síntomas que podemos tener o que son muy persistentes de esta sintomatología. Dentro de los síntomas que podemos encontrar, el más frecuente que consulta o que le llama la atención al paciente es sobre todo un dolor, un ardor a nivel de la región media del abdomen, que llamamos nosotros epigastro. Es un dolor urente o que coma muy poquito y empiece con eructos o ganas de vomitar o náusea, o que se coma poco y se siente muy muy lleno. Estos son síntomas que no son específicos, pero que nos puede llamar mucho la atención y debemos consultar al especialista para descartar alguna otra patología. Tenemos que tener en cuenta que obviamente los síntomas del cáncer gástrico, y no solo del cáncer gástrico, de todos los tumores malignos, depende mucho de qué tan avanzado está la enfermedad a nivel del cuerpo del paciente. Pues bien, doctora, interesantísimo la descripción que usted nos acaba de realizar de lo que es este cáncer, el cáncer gástrico, o también conocido como cáncer de estómago. Vamos a ahondar un poco más en los signos y síntomas, pero previo a eso, doctora, ¿qué es lo que causa este cáncer en el estómago? Bueno, en realidad una causa específica que esté 100% comprobada que causa cáncer gástrico no la tenemos. Hay muchos factores que pueden influir y pueden propensar a que el paciente sea portador de cáncer gástrico. Dentro de esto, lo que está más estudiado a nivel mundial es, por ejemplo, los pacientes que tienen Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra dentro del estómago, que no es propia del individuo, sino que se la adquiere de una manera en la ingesta de alimentos contaminados, cuando no se lavan las manos y bueno, se llevan alguna alimentación a la boca con manos no limpias. Bueno, eso es más probable de que se contagie con esta bacteria. Ahora, no los pacientes que tienen esta bacteria no es que 100% van a tener cáncer gástrico, sino que son más propensos a tener en una etapa de algunos años, va a crear el cáncer gástrico esta bacteria. Por eso es importante que en aquellos pacientes que tienen una confirmación histopatológica, es decir, que sacaron una muestrita del estómago, se estudió y se vio que hay esta bacteria, es muy importante que sea curada. Es decir, no puede haber un paciente que diga yo tengo gastritis, o me dijeron que tengo gastritis y nunca se curó. Eso no debe existir. Si un paciente es diagnosticado con gastritis y por una endoscopía, yo tenía un profesor que nos decía, ustedes no pueden diagnosticar una gastritis solo por los síntomas, sino tienen que hacerlo por una endoscopía. Y la endoscopía es necesaria para saber si está o no está infectada por esta bacteria y poder dar un tratamiento, porque tiene un tratamiento y una cura esta bacteria. Ese es uno de los más frecuentes. Otro de los factores de riesgo que se ha visto y se ha estudiado es, por ejemplo, el consumo alto de sal. El consumo alto de sal o de alimentos que son conservados en sal. Esto también añade un factor de riesgo, porque también se ha visto que a nivel del estómago, si la bacteria está presente ahí más la sal, es un medio ideal para la bacteria para poder seguir creándose. ¿Qué más? El cigarrillo. El cigarrillo yo diría que es uno de los carcinógenos
peor creados por el hombre, lastimosamente, porque se ha evidenciado que el cigarrillo tiene muchas correlaciones en distintos tumores, no solo en el gástrico, en el de pulmón, que es más que 100% evaluado y seguro que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas y bueno, varios tumores que también están correlacionados con el cigarrillo. Pues bien, estamos conociendo a detalle lo que es este tipo de cáncer, el cáncer de estómago. En el transcurso del programa vamos a ahondar un poco más en los signos y los síntomas de cáncer para que la gente ya comience a tomar previsiones en cuanto a su cuidado de la salud. Nos habla que hay factores de riesgo, la comida con mucha sal puede perjudicar o dar inicio de alguna manera a provocar este tipo de enfermedad. Cuando la comida conservada o los alimentos conservados con mucha sal también nos dice, y claro está, el cigarrillo que causa también un efecto nocivo. Pues bien, vamos a seguir conversando sobre este interesante tema luego de esta primera pausa que nos tomamos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Recordamos a nuestros usuarios y pacientes que para acudir a su cita médica deben seguir las siguientes recomendaciones. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. El paciente podrá ingresar con un acompañante siempre que se trate de una persona con discapacidad, no vidente o de tercera edad. Podrá ingresar a la institución 30 minutos antes de la hora marcada en su cita. Deberá acudir portando su cédula de identidad y su cita médica. Recuerde, es importante actualizar sus números de contacto en las ventanillas de admisiones. Es una recomendación de su radio Conexión Vital y el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Somos más que un hospital. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Bueno, estamos de regreso con su Cita Médica, el programa que se transmite a través de Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Nuestro saludo a diariosalud.com, que ya desde el día de hoy es nuestro aliado, porque los temas que tratamos y difundimos tienen una finalidad: crear una cultura de salud preventiva en la comunidad. Gracias a diariosalud.com por hacerse eco de las buenas noticias de salud y sobre todo los temas importantes con nuestros especialistas que difundimos para beneficio de la comunidad. Pues bien, continuamos con el programa del día de hoy. Es un tema bastante importante que estamos tratando, justamente el cáncer de estómago. Doctora, ahondemos un poco más en los signos y síntomas del cáncer, ¿no? Porque realmente nuestra población sufre de muchas enfermedades gástricas del estómago y pueden estar preocupadas, ¿no? Y cómo no, ahora que estamos con nuestro especialista acá, vamos a aprovechar al máximo para hacerle todo este tipo de preguntas y claro está, podría ser que alertemos también a la población sobre un posible problema que tengamos o también brindemos la tranquilidad deseada. Pues bien, doctora, háblenos un poco más, ahondemos los signos y síntomas de cáncer de estómago y cuándo la gente ya debe preocuparse por buscar ayuda médica. Bueno, como habíamos dicho, los síntomas iniciales que puede presentar el paciente con portador de cáncer gástrico puede ser por dolor a nivel de lo que llaman la boca del estómago. Puede presentar, si este dolor es intermitente o ya se permanece de manera continua, eso ya debe de llamarle la atención definitivamente para consultar. Otro de los síntomas es, puede haber salida de sangre por la boca. Eso es cuando, por ejemplo, el tumor está tan avanzado que se lastima y sangra y obviamente el paciente empieza a vomitar sangre. Puede haber también que las heces estén muy negras, de un color como carbón. Eso también tiene que llamarle la atención y consultar inmediatamente. Puede haber pérdida de peso no intencionada. ¿Qué quiere decir no intencionada? Es decir, que intenta comer y no le recibe el alimento el estómago y vuelve a vomitar y obviamente empieza a perder peso. Puede ser que el paciente tenga una etapa más avanzada, que empiece a llenarse la barriga de líquido, que se hinche y eso le produzca también dolor y malestar. Esos son los síntomas más importantes y más frecuentes que presenta la población con cáncer gástrico. Obviamente la primera sería consultar apenas tenga alguna molestia o dolor abdominal persistente y sobre todo si tiene algún antecedente, por ejemplo si tiene algún familiar en primer grado con cáncer gástrico, sí tendría que llamar la atención y consultar inmediatamente al médico, o si ya tiene una endoscopía anterior que le dijeron que tenía esta bacteria que se llama Helicobacter pylori y no ha recibido tratamiento, con más razón tiene que consultar al especialista para realizar los chequeos pertinentes y poder hacer un diagnóstico temprano. Ahora, doctora, se habla también de las úlceras, ¿no? Una úlcera puede ser un indicativo a lo mejor de un posible cáncer, porque se habla de úlceras sangrantes también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay que preocuparse, doctora, también? Sí, en realidad una úlcera evidenciada por una endoscopía siempre va a ser biopsiada para descartar que no haya células tumorales en esta úlcera. Recordemos que en realidad el cáncer gástrico pasa por etapas, es decir, que no es inmediatamente que la célula crece y ya tiene el cáncer gástrico, sino que primero se presenta con una cosa que se llama metaplasia o displasia gástrica, y esos son patologías, son enfermedades que son iniciales para luego convertirse en cáncer gástrico. Y también hay los pacientes que presentan obviamente las úlceras y que tienen que ser biopsiadas. Qué bien. Doctora, ¿cómo la gente puede cuidarse, no? Ya hemos hablado de los signos, síntomas y claro,
hay una causa para todo esto, como usted nos ha dicho. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para cuidarse, doctora, para tratar de evitar este tipo de enfermedades? Bueno, dentro de lo que podemos hacer como población en general, primero es lo que todos recomiendan es la dieta saludable, rica en frutas y verduras, baja en lo que son carnes rojas siempre que se pueda, baja en sal, como lo habíamos dicho anteriormente, todo lo que son conservas, limitarlas a lo menos posible de consumo. Tenemos que recordar que hay un tipo específico de cáncer que se desarrolla en pacientes obesos, que también está ligado obviamente a tener una dieta saludable para tener un peso, no ideal, sino un peso saludable. Eso también podríamos hacer. Dejar de fumar es fundamental también en este tipo de patologías. Aquí entramos en una cosa que se llama factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos los modificables, que podemos hacer algo nosotros para cambiarlos, y los no modificables, que lastimosamente venimos con esa falla desde el nacimiento, que es la parte genética. Si bien la parte genética en la mayoría de tumores, no solo en el gástrico, se presentan alrededor de un 5%, es decir, que la causa no es la más frecuente. La más frecuente es por los factores medioambientales y los que nosotros vamos adquiriendo mientras vamos viviendo. Bueno, nos llena también de esperanza saber que este tipo de cáncer, si hablamos de que si está ligado al carácter hereditario o genético, nos dice la doctora que solamente un 5%, o sea, realmente es bajo. Por ese lado, es una preocupación menos que tenemos. Ahora, doctora, usted nos dice que una buena y correcta alimentación ayuda, ¿no?, bastante a eliminarse, no a eliminarse enfermedad, a prevenir esta enfermedad, ¿no? Una dieta sana y saludable. Y claro está, evitar el cigarrillo, el alcohol, todo lo nocivo que al final no solamente causa cáncer, sino otros tipos de enfermedades, ¿no? Esto siempre está ligado a muchas enfermedades, como digo, el cigarrillo, los malos hábitos en general. Pues bien, doctora, hablamos de etapas, usted ya adelantó un poco en las etapas de desarrollo del cáncer. Háblenos sobre estas etapas, doctora. Bueno, una vez que el paciente se realiza el estudio pertinente, el primer estudio que debe solicitarse a un paciente con molestias gástricas es la evaluación con una endoscopía, que obviamente es un método invasivo, pero es necesario. Lastimosamente aún no tenemos otro método para poderse hacer o correlacionar un diagnóstico en cuanto al cáncer, siempre va a ser un histopatológico, y la manera de obtener esta muestra que se determina histopatológico es con la endoscopía. ¿Qué etapas tiene el tumor? Las etapas, muchos de los oyentes habrán escuchado que hay grados, ellos dicen grados, 1, 2, 3. Nosotros lo denominamos como estadios, y en realidad los estadios es la profundidad de qué tanto avanzó el tumor. En este tipo de tumores, en el cáncer gástrico, se evalúa en realidad cuánto avanzó a nivel de esta bolsita que es el estómago, y cuánto invadió la bolsita del estómago, que son las capas que está conformando el estómago. Eso lo determina como la invasión a nivel local del estómago, pero a su vez ahí también tenemos la parte que son los ganglios que están fuera de esta bolsita que es el estómago, que son órganos complementarios para el estómago, que también llega a invadir el cáncer. Y posterior a ello, si ya tenemos enfermedad más avanzada, es decir, que traspasó todo lo que es la capa de la bolsita del estómago, invadió la parte de los ganglios, se puede ir a otros lugares como es el hígado o los pulmones. Bueno, estamos por tomarnos una nueva pausa y regresamos con muchas preguntas que requieren respuesta en este programa importantísimo que estamos tratando el día de hoy, el cáncer gástrico, o comúnmente conocido también como cáncer de estómago. Nos vamos a tomar esta pausa y regresamos inmediatamente con más de este tema. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio.
Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Aún hay mucho por demostrar en esta semana. Recuerda sacarle el jugo este martes y continúa escuchando Conexión Vital. Que te desea un feliz día. Pensar en todo es imposible. Si llegas a tener síntomas como ansiedad, frustración, miedo, culpa, irritabilidad, anestesia emocional, repórtalos a tus colegas. Entre todos debemos ayudarnos. Habla. Tu salud física y emocional es lo que debemos cuidar. Somos humanos que cuidamos humanos y como parte del Ministerio de Salud Pública tenemos que mantenernos bien, porque cuidarnos es lo importante. Sembramos futuro. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Bueno, estamos de regreso con su cita médica. Les recordamos que ustedes pueden acceder, pueden comunicarse con nosotros a través de la línea de WhatsApp 097 97 22 459. Repito, 097 97 22 459. Es nuestra línea de WhatsApp, la línea de la salud. Pues bien, doctora Acuña, el tema de hoy que ha convocado al interés de muchísima gente, nos ha hecho llegar algunas preguntas ya y felicitaciones también, pero lo estaremos leyendo todos los saludos al final del programa. Mientras tanto, doctora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para detectar esta enfermedad? Bueno, como habíamos nombrado, primero tenemos que realizar la endoscopía. Una vez que se realiza la endoscopía, que ya tenemos una confirmación de la muestra como maligno, tenemos que solicitar estudios para determinar qué tan avanzado está la enfermedad. Dentro de los estudios que necesitamos es una tomografía, que es un estudio que nos permite visualizar la parte de los pulmones y del hígado. Y también necesitamos un estudio para determinar qué tan profundo está la lesión que se vio en la endoscopía, y eso es a través de una ecoendoscopía. Hay algunos marcadores sanguíneos que nos pueden complementar, pero no nos pueden diagnosticar de cáncer gástrico, que nos ayudan sobre todo en los pacientes que tienen una enfermedad avanzada y que no van a poder recibir un tratamiento curativo, sino para un control más que todo. No todos los pacientes elevan estos marcadores en sangre. Necesitamos también realizarle algunos estudios como para determinar
si tolerará o no tolerará los tratamientos, es decir, un examen de sangre, un examen de función renal, un examen de función hepática para ver cómo está en esta parte y poder definir los tratamientos que requiere nuestro paciente. Una vez que lo estadificamos, también necesitaríamos realizar lo que es un estudio en cuanto a la parte del peritoneo, que es una capa que recubre el abdomen, y eso lastimosamente no se ve muy bien en las tomografías. Entonces hay algunas ocasiones que se requiere de una cirugía que se llama una laparoscopía, que es una incisión muy pequeña a nivel del abdomen para tomar una muestra de lo que es el líquido o del peritoneo del paciente, y con eso llegar a una estadificación y determinar el estadio que tiene el paciente. Luego de estos exámenes que la gente se realiza, se puede llegar a un diagnóstico para esta enfermedad. Y las opciones de tratamientos que están al alcance a través de nuestra casa de salud, doctora. Bueno, dentro de las opciones de tratamiento que tenemos va a depender mucho del estadio, de los estudios que le hemos realizado y de las etapas en que está el paciente en su enfermedad. Lastimosamente aquí en nuestro hospital y en nuestro país, los pacientes se presentan con una enfermedad avanzada en etapas en 3 a 4, pero en aquellos pacientes que tenemos una etapa localizada e inicial en el estadio 1, por ejemplo, el principal tratamiento es la cirugía. La cirugía consiste en sacar el estómago, sea todo el estómago o la mitad del estómago, en dependencia de qué tanto está invadiendo esta tumoración a nivel del estómago. Y junto con la resección del estómago, también la resección de lo que llamábamos nosotros los ganglios. Con eso nosotros definimos el tratamiento que denominamos sistémico. El tratamiento sistémico es a través de la quimioterapia. La quimioterapia se administra en dependencia de los estadios, el número de quimioterapias, a través de la vena, y suele ser cada 15 días o cada 21 días en dependencia de lo que queremos objetivar en el paciente. Estas quimioterapias, obviamente nosotros vamos evaluando cómo está tolerando el paciente y cómo está respondiendo a la enfermedad. En la mayoría de tumores del cáncer, en las etapas iniciales, lo primordial es la cirugía. En este tumor, en el cáncer gástrico, en las etapas muy iniciales, estadio 1, la principal es la cirugía, pero en aquellos pacientes que ya tenemos un estadio 2 o 3, primero tenemos que empezar con quimioterapia. La quimioterapia tiene el objetivo de reducir el tamaño del tumor, y de hecho esto se ha visto que aumenta la sobrevida en nuestros pacientes. Una vez determinado un número de ciclos que damos de quimioterapia y con una muy buena respuesta, el paciente tiene que ir a cirugía, tiene que realizarse la resección de la lesión, y posterior a ello nosotros complementamos o con más quimioterapia o con radioterapia, en dependencia de lo que se pueda realizar por cirugía. En los pacientes que lastimosamente no pueden realizarse cirugía porque la enfermedad está muy avanzada, está en una etapa 4, lo que nosotros realizamos aquí en el hospital es quimioterapia. La quimioterapia tiene un objetivo de, primero, calidad de vida al paciente; segundo, aumentar la sobrevida y poder, lo que todos queremos, tener una muerte digna, ¿sí? Entonces la quimioterapia que nosotros le realizamos a nuestro paciente es con esos objetivos. En los tratamientos del cáncer siempre vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. ¿Qué es un equipo multidisciplinario? Es la validez de los especialistas en esta enfermedad para que en conjunto podamos determinar el mejor tratamiento para nuestro paciente. Pues bien, entonces los tratamientos dependen también del estado con que llegue el paciente a nuestra casa de salud, ¿no? De eso depende mucho, así es que no esperemos agravarnos, ¿no? Muchas veces está en nuestras manos, sentimos ya durante mucho tiempo algunos signos y síntomas, y claro, cuando ya nos sentimos un poquito malos, ahí es cuando decidimos llegar a un hospital o buscar la ayuda de un médico. Tendría que ser esto más de carácter preventivo, realizarnos exámenes de rutina que incluso nos podrían llevar a algún indicio, ¿no, doctora? Sí, bueno, hay algunos pacientes que se realizan por distintas circunstancias, alguna endoscopía porque alguien le recomendó, y bueno, hay algunos que por hallazgo se diagnostican en
por suerte en etapas tempranas, porque nunca tuvo síntomas, ¿no? Sí hay algunos pacientes que pueden presentar eso. Ya, bueno, entonces acá los tratamientos que se brindan son totalmente integrales, ¿no? Que pueden ser desde la quimioterapia y se puede llegar también a una cirugía. La doctora ya nos ha conversado de las ventajas que ofrecen este tipo de ayudas. Pues bien, doctora, estamos llegando casi al final del tiempo, pero tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, nuestros seguidores. Entre ellas tenemos, esperemos a ver si es que el mayor número de preguntas sean contestadas, doctora. Una de ellas dice, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de estómago? Bueno, en realidad los pacientes que logramos realizar un tratamiento curativo, la sobrevida de estos pacientes a los 5 años es más del 30%, ¿sí? Siempre tienen un riesgo de recaer, es decir, un paciente que tiene cáncer gástrico y que se realizó los tratamientos específicos tiene que quedar para toda su vida en controles. Los controles al inicio del diagnóstico, a los 2 primeros años tienen que ser cada 2-3 meses y después del tercer año es a los 4 meses y vamos ampliando el tiempo. ¿Por qué? Porque a nivel mundial los estudios nos han determinado que mientras más tiempo pasa hay menos probabilidad de que vuelva la enfermedad, pero siempre tiene un riesgo de que vuelva a presentar el paciente esta enfermedad. Sí, otra de las preguntas, pero antes de eso, antes de olvidarme, bueno, envío un saludo también al sindicato 16 de enero del Hospital de Especialidad de Eugenio Espejo, quienes están siguiendo la transmisión en vivo. El mensaje dice, un tema muy interesante, buen trabajo. Gracias por estos elogios, ¿no? Que realmente nos llenan de positivismo para seguir mejorando cada día más. Y claro está, gracias también a nuestros médicos especialistas, que son médicos de calidad, que eso hace más atractivo al programa. Doctora, ¿cómo saber si el cáncer de estómago está avanzado? Bueno, en realidad, en cuanto a si ya llega a unos síntomas que son más deterioro del estado general del paciente, es decir, que ha perdido más de 20% de su peso normal que él pesaba, y si él ya no puede comer completamente, es decir, que el alimento ya no pasa, eso quiere decir que el tumor está sumamente avanzado a nivel de la bolsita, que es el estómago, y por tanto está tapando todo lo que es la conexión desde el esófago hacia el estómago, y por tanto no pueden tragar lastimosamente. Bueno, ya son las complicaciones ya que llegan ya muy tardías, ¿no? Sí, cuando no sí, se ha buscado la atención médica, como también es razonable cuando ya pasa demasiado tiempo, entonces ahí están las complicaciones presentes. Ahora, ¿cuánto tarda en desarrollarse más o menos este tipo de cáncer, doctora, si hablamos de tiempo? Un tiempo determinado exactamente no hay. Eso es imposible determinar con los estudios el tiempo en que puede desarrollarse, porque obviamente no es ético que si a un paciente le descubren una tumoración, se lo deje ahí. Obviamente se va a hacer los tratamientos que requiere, pero dependiendo de la agresividad de la enfermedad puede ser que pasen 2 o 3 meses y que la enfermedad ya dé síntomas, o puede ser que sea una enfermedad no tan agresiva y que sea un crecimiento lento y que puedan pasar años hasta que tenga algún síntoma específico, bueno, un síntoma más llamativo para el paciente. Ya, otra pregunta que tenemos por acá es, doctora, usted que es conocedora a fondo de estos problemas, igual usted dice, a ver si usted nos podría ayudar con una dieta para una persona con cáncer de estómago. Bueno, en realidad los pacientes con cáncer de estómago, en cuanto a la dieta, depende mucho de si le sacaron o no le sacaron el estómago. Los pacientes que le sacaron el estómago, como sabemos, el estómago es una bolsita como un reservorio, es decir, que nosotros lo que comemos va quedando ahí, posterior el cuerpo lo va absorbiendo y lo va pasando al intestino. Los pacientes que reciben ya una cirugía del estómago, vamos a recordar, no tienen la bolsita para poder hacer un reservorio, y obviamente ellos van a tener la dificultad de que cuando comen se llena muy rápido. Entonces tienen que ser tienen que comer de a poquito. Yo les suelo decir a mis pacientes, usted tiene que comer como un pollito, cada 2 horas, poco, y obviamente la dieta tiene que ser una dieta saludable, eso ya sabemos, que tiene que ser rica en frutas, verduras, todo lo que es bajo en grasa, bajo en sal, carnes rojas 1 o 2 veces por semana máximo,
pollo sin la piel, el pescado si es fresco lo puede consumir, y bueno, la fruta es mejor que sea entera y no hecha jugo, y bueno, agua siempre tiene que haber en la dieta normal. Ya. También una amiga nos envió una pregunta también, dice, ¿el tratamiento puede afectar a la vida cotidiana? ¿Quiere decir si se puede realizar actividades normales? Bueno, el tratamiento de la quimioterapia, primero vamos con la cirugía. El tratamiento de la cirugía va a tener su periodo postoperatorio, que va a ser el tiempo en que va a volver a su vida cotidiana y normal. Pero en cuanto a la quimioterapia, hablemos de los pacientes que reciben quimioterapia todos los días porque no pudieron sacarse el estómago y lastimosamente es una enfermedad avanzada. En estos pacientes, hay muchos pacientes que la quimioterapia la toleran bastante bien, y de hecho nosotros tratamos de que, lo que decía al inicio, equilibrar calidad de vida y tratamiento, es decir, que el tratamiento me ayude a continuar con vida, pero a la vez no me deje tirado en la cama. ¿Sí? Como anteriormente pasaba con los pacientes que tenían que recibir quimioterapia. Pero ahora tenemos bastantes cosas que podemos complementar con el paciente y podemos ayudarle a que tenga un equilibrio entre la calidad de vida y el tratamiento. Es decir, que sea un paciente que pueda llevar su vida lo más normal que se pueda dentro de lo que cabe, junto con un tratamiento que le ayude a continuar vivo. Ya, tenemos algunas preguntitas más, pero en honor al tiempo le voy a transmitir dos más, mi doctora. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar. Ahora, doctora, dice que si este tipo de cáncer después de una operación puede regenerarse, volver a salir. Sí, lastimosamente, como les explicaba, después de la cirugía se hace tratamientos complementarios en dependencia del estadio de la enfermedad para disminuir la probabilidad de que vuelva la enfermedad. Pero un paciente con cáncer siempre va a tener lastimosamente esa probabilidad de que vuelva la enfermedad en cualquier momento. ¿A dónde exactamente va a volver? No lo sabemos. Puede ser que vuelva a la unión donde se quedó de la cirugía, puede ser que vaya a otro lugar del cuerpo. Eso no lo sabemos a dónde va directamente, dónde puede aparecer. Pero que tiene la probabilidad de recaer, nosotros llamamos recaída a eso, si lastimosamente la hay. Tiene que haber entonces una adherencia total al tratamiento. No hay mucha gente que a lo mejor dicen ya me curé y ahí queda todo. O sea, en la salud hay que seguir un tratamiento completo y también el seguimiento posterior a las intervenciones, como dice la doctora, y siempre estar en manos del médico, ¿no? Incluso esto genera bastante tranquilidad también para la persona que ha sufrido este tipo de enfermedades y que ha estado sometido a estos tratamientos, ¿no? Sí. Ahora, doctora, la última pregunta, a pesar que usted ya ahondó también en esto en cuanto a la alimentación, dice, ¿debo cambiar mis hábitos alimenticios? Obviamente, si está con alguna de lo que hemos hablado ahora que presente, sí, lastimosamente tenemos que cambiar los hábitos alimenticios. Una vida sana conlleva muchas cosas, no solo a la parte de hacer ejercicio y quemar calorías, sino también a privarnos de algunas cosas que muchas de las veces nos gusta un montón, pero bueno, ahí viene la cuestión de equilibrar las cosas, ¿no? Obviamente cambiar el estilo de vida es fundamental. Es una parte, ¿no? No es que alguien va a decir, yo cambié todo y aún así tuve cáncer gástrico. Sí, lastimosamente no es todo lo que podemos hacer. Si fuera esa la manera de curarnos sería el éxito, ¿no? Pero no, es una manera de disminuir la probabilidad de que nos dé alguna de estas enfermedades. Y es lo que podemos hacer y está en nuestras manos. Bueno, realmente la fórmula está en cuidarse. Definitivamente es llevar una vida sana y eso trae buenos resultados a nivel de la salud. Agradecemos a la doctora Sonia Acuña por haber compartido sus conocimientos con nosotros sobre este importante tema y claro, sus recomendaciones que han sido muy bien recibidas por todos nuestros seguidores y toda la comunidad. Muchísimas gracias, doctora. Estaremos invitándole a un próximo programa. Realmente usted ha dado muchas luces en este programa, en este tema, y que ha sido de mucho beneficio de las personas que han seguido el programa. Pues bien, doctora, antes de cerrar, antes de olvidarnos, nuestro saludo de todos los días a quienes nos siguen
y están pendientes de las programaciones que realizamos. Un saludo al sindicato 16 de enero, a Jaime Bustamante, a la licenciada, la periodista Maggie Ayala, que también ha estado pendiente de nuestra programación, a Rudo Yague, a Ariel Jiménez, y bueno, sigue una lista grande que seguiremos saludando en el transcurso de los días. Por hoy, lastimosamente, el programa se nos acaba y, como les decía también, un abrazo fraterno y nuestro agradecimiento a la Fundación de Pacientes del Ecuador, que desde el día de hoy se suman a nuestros seguidores. Van a escuchar atentamente las exposiciones de todos nuestros médicos, nuestros profesionales, y vaya también que los programas futuros que realizaremos los haremos en función de vuestro interés, de la Fundación de Pacientes de Ecuador, que son un número considerable de personas que están agrupadas a través de este grupo. Por hoy, no más. Jessica Pazmiño en los controles y Freddy Albán en la conducción de Cita Médica. Nos despedimos de ustedes, invitándoles para la próxima Cita Médica, donde contaremos con la presencia del doctor Carlos Ventimilla. Él es médico tratante y cirujano oncólogo, quien tratará sobre cáncer de colon no hereditario. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.